Mi nuevo inquilino paga puntual y nunca hace ruido. El problema es que, según mis cámaras, nunca sale del apartamento. Heredar el viejo edificio de apartamentos de mi tío abuelo fue como recibir un rompecabezas al que le faltaban la mitad de las piezas. Era una estructura de 4 pisos de la vieja escuela, con suelos que crujían y tuberías que gemían. Venía con 3 inquilinos y un montón de problemas. Los del 2A eran una pareja joven que peleaba constantemente. La del 1B era una anciana adorable que me pagaba el alquiler con galletas caseras y billetes arrugados. Y luego, estaba el del 3B. El señor Jones. En el papel, era el inquilino perfecto. Un sueño hecho realidad para cualquier casero. Llevaba 5 años en el edificio, y según los registros de mi tío, nunca se había retrasado en el pago. Ni un solo día. La renta llegaba puntualmente el primero de cada mes, una transferencia automática desde una cuenta bancaria anónima. Nunca se había quejado de una gotera, nunca había hecho una fiesta ruidosa. De hecho, nunca había hecho nada. Al principio, su tranquilidad era un alivio. Mientras yo lidiaba con las dramas de los otros inquilinos, el apartamento 3B era un oasis de silencio. Un problema menos. Pero a medida que pasaban las semanas y yo me instalaba en el apartamento del conserje en la planta baja, ese silencio perfecto empezó a sentirse antinatural. Pesado. Empecé a notar las pequeñas cosas. El felpudo frente a su puerta, por ejemplo. Siempre estaba perfectamente limpio. Ni una mota de polvo, ni una huella. El correo se acumulaba en su buzón durante días, una pila de publicidad y cartas genéricas que crecía y crecía, hasta que un día, sin más, desaparecía por completo. No lo veía bajar a recogerlo. Simplemente se esfumaba. Pero lo más extraño era él. O, más bien, la ausencia de él. En 3 meses viviendo en el edificio, nunca me lo crucé. Ni en las escaleras, ni en la entrada, ni en la lavandería del sótano. Era un fantasma. La anciana del 1B me dijo que recordaba haberlo visto cuando se mudó, un hombre gris, muy educado, de los que no les gusta molestar, pero que hacía años que no lo veía. La pareja del 2A ni siquiera sabía que el 3B estaba ocupado. Empecé a obsesionarme. ¿Trabajaba desde casa? ¿Era un ermitaño? ¿Pedía toda su comida a domicilio y la recogía en mitad de la noche? Mis noches de insomnio, antes dedicadas a las finanzas del edificio, ahora se centraban en el misterio del apartamento 3B. A veces, me quedaba en el pasillo, en silencio, intentando escuchar algo. Un televisor, una tos, el sonido de pasos. Nada. Silencio absoluto. La curiosidad se convirtió en una ansiedad que me carcomía. La situación era demasiado rara. ¿Y si le había pasado algo? Si estaba enfermo o, peor, muerto dentro de su apartamento, y su renta automática era la única señal de vida. Decidí que necesitaba una prueba, una forma de confirmar mis sospechas o de calmar mi paranoia galopante. La excusa perfecta llegó con una serie de pequeños robos en el barrio. Envié una circular a todos los inquilinos, por la seguridad de todos, se instalará una cámara de vigilancia en cada pasillo. Era una mentira a medias. Sí, instalé cámaras, pero solo una me importaba realmente. La del tercer piso. La coloqué en un ángulo perfecto, cubriendo la puerta del 3B y una pequeña parte del pasillo. Conecté la señal a mi portátil y me convertí en una vigilante. Pasó una semana. 7 días. 168 horas de grabación. Revisé las imágenes cada mañana, pasando a cámara rápida las horas muertas de la noche. Veía a la pareja del 2 a salir a trabajar por la mañana y volver discutiendo por la noche. Veía a la anciana del 1B, que a veces subía a regar las plantas del pasillo, pasar con su andador. Veía al repartidor de pizza, al cartero. Pero la puerta del 3B nunca se abrió. Ni una sola vez. No se abrió para salir, no se abrió para recibir un paquete, no se abrió para sacar la basura. Permanecía cerrada, inerte. Una tumba sellada en medio de mi edificio. Y sin embargo, el día 1 del mes, puntualmente, la notificación llegó a mi correo. Ha recibido una transferencia de 1.200 euros de Jones Holdings. La confirmación de que no estaba loca, de que algo estaba terriblemente mal, no me trajo alivio. Me trajo un miedo helado y profundo. El señor Jones no estaba en ese apartamento. Pero algo, o alguien, quería que el mundo creyera que sí lo estaba. No podía más. Tenía que saber qué había dentro. Una tarde, con el corazón martillándome contra las costillas, subí al tercer piso. Saqué la vieja llave maestra que mi tío me había dejado, una llave de esqueleto que parecía sacada de una película de terror.
Mis manos sudaban tanto que la llave casi se me resbala. La metí en la cerradura de la puerta del 3B. Giró. Con un clic que resonó en el pasillo silencioso como un disparo, la puerta se abrió. Empujé lentamente. El apartamento estaba a oscuras. Un olor a cerrado y a polvo flotaba en el aire. Encendí la linterna de mi móvil, su haz de luz cortando la penumbra. El apartamento estaba completamente vacío. No había muebles, ni cuadros en las paredes, ni ropa en los armarios. Nada. El suelo de madera estaba cubierto por una capa fina y uniforme de polvo, un polvo antiguo, undisturbed, que delataba años de abandono. Era un espacio muerto, congelado en el tiempo. Caminé por las habitaciones vacías, mi linterna barriendo las paredes desnudas. Salón, vacío. Cocina, vacía. Baño, vacío. Dormitorio, vacío. Estaba a punto de irme, mi mente luchando por encontrar una explicación lógica a esta locura, cuando mi haz de luz se posó en algo en el centro del salón. Algo que no debería estar allí. Era un ordenador portátil. Un modelo antiguo, grueso, conectado a un cargador enchufado a la única toma de corriente de la habitación. Estaba abierto y encendido. La pantalla emitía un resplandor débil en la oscuridad. Me acerqué con cautela, como si me acercara a un animal salvaje. Y miré la pantalla. No había un escritorio, ni iconos, ni un fondo de pantalla. Solo había una pantalla negra con líneas de código verde desplazándose lentamente. Parecía un programa antiguo, uno de esos de los años 90. En la parte superior de la pantalla, había una serie de comandos ejecutándose en bucle. Ron, pago-alquiler, script /diagonal execute, 01, mont. Ron, email-responder /diagonal mode, generic, non-specific. Ron, spam-clear task /diagonal target, malvax-3b. Me quedé mirando, hipnotizada. El pago del alquiler. Un bot para responder correos. Una tarea para borrar el spam del buzón. Era un fantasma digital. Una rutina programada para simular una vida que ya no existía. El verdadero señor. Jones llevaba años, quizás una década, sin estar aquí. Pero su fantasma informático había seguido pagando las facturas, manteniendo viva la ilusión de su presencia. Mi dedo, movido por un impulso que no entendía, se posó sobre el trackpad del portátil. Moví el cursor. Y, para mi sorpresa, el programa se minimizó, revelando un escritorio normal. Polvoriento y anticuado, pero normal. Solo había un archivo en el centro de la pantalla. Un archivo de video. Se llamaba, para quien encuentre esto. Con el aliento contenido, hice doble clic. El video se abrió. La calidad era granulada. Mostraba a un hombre sentado en una silla, en esa misma habitación vacía. Era un hombre de mediana edad, de aspecto cansado, con unos ojos que contenían una tristeza infinita. El señor Jones. Miró directamente a la cámara, a mí. Y empezó a hablar. Si estás viendo esto, dijo, su voz tranquila pero llena de una urgencia contenida, significa que ya es demasiado tarde para mí. Y que probablemente estés en peligro. Me contó su historia. Era un contable. Un contable que había descubierto un desfalco masivo en la empresa para la que trabajaba, una corporación con conexiones muy peligrosas. Antes de que pudiera ir a la policía, se dieron cuenta. Lo amenazaron. Le dijeron que sabían dónde vivía, que lo encontrarían. Este programa, dijo, señalando a la pantalla invisible, fue mi única salida. Mi seguro de vida, o de muerte. Está diseñado para mantener la ilusión de que sigo aquí, pagando mis facturas, viviendo mi vida aburrida. Mientras este programa funcione, ellos pensarán que estoy aquí, escondido, y no me buscarán en otro sitio. Y no buscarán, lo que escondí. Hizo una pausa, y su mirada se volvió increíblemente intensa. No lo escondí en este apartamento. Sería el primer lugar donde buscarían. Lo escondí en un lugar que nadie pensaría en revisar. Un lugar que está a la vista de todos, pero que nadie mira dos veces. Detrás de la pared suelta en el fondo del armario de la lavandería del sótano, hay una caja. Contiene toda la información, las pruebas, los números de cuenta. Todo lo que necesitas para destruirlos. Se inclinó hacia la cámara. No sé quién eres. Pero al encontrar esto, te has convertido en parte de la historia. Ellos monitorean mis cuentas. La única razón por la que detendrían el pago del alquiler sería si yo muriera. Si esta es la última transferencia que recibes, significa que me han encontrado. Y que ahora, probablemente, vendrán a por esa caja. Y a por ti.
El video terminó. Me quedé en la oscuridad, con la luz del portátil iluminando mi rostro pálido. La última transferencia había llegado hacía 2 días. El misterio del inquilino silencioso se había resuelto. Y en su lugar, había una realidad mucho más aterradora. No había heredado solo un edificio. Había heredado un secreto mortal. Y un enemigo que, en ese mismo momento, podría estar dirigiéndose hacia aquí. El silencio del apartamento 3B ya no era un misterio. Era una advertencia. Y yo la había ignorado.